porque depende de cómo es mi vínculo con ese hijo, desde no un contexto patológico, porque es lo que llamamos nosotros el complejo edípico. Pero cuando yo he tratado a mi hijo en un amor, en un respeto, y he entendido que los hijos son prestados y que los hijos se van, y los hijos se van cuando han entendido la misión de ellos. Por eso yo hacía recalcar en que la madre y la vida van unidos. Y van unidos porque la madre va a tomar a conciencia este desprendimiento que de hecho humanamente va a ser duro, pero es la ley de la vida. La ley de la vida donde yo le he dado a mi hijo valores, le he transmitido virtudes y le he hecho ver que él tiene una misión en su vida con un propósito de vida y que no es a través de la madre que se repite, porque la madre apenas cumple la primera parte donde es dejarle ese legado. Doctora, ¿qué le podríamos decir hoy a aquellas personas que de pronto no tienen una buena relación con sus padres, viven rencorosos con ellos, no les hablan, no les interesa de pronto en este momento? ¿Qué cosas puntuales podríamos decirle? Yo sé que usted ya hizo un análisis de la relación con la madre y lo importante que es, pero aterrizando un poco en la realidad, porque hay muchas personas que hoy no tienen una relación con sus padres por X o Y motivo, que los culpan por las decisiones que ellos mismos han tomado. ¿Qué podríamos decirles en esta mañana en relación a esto para empezar a hacer esos procesos de sanar? Porque si bien es cierto, sí, es un proceso también, ¿no? Es un proceso, es un tiempo de definir las heridas, porque hay muchas heridas. Hay heridas de maltrato, hay heridas de abandono, hay heridas de descalificación, hay heridas como de darle prioridad a otras relaciones, como cuando encontramos unos padres demasiado trabajadores y ausentes, que no están presentes en las situaciones importantes en el proyecto de vida de sus hijos. Yo los invitaría, porque esa es una parte de la consulta que últimamente nos ha llegado mucho, y es ver las personas sin sentido de vida, el sentido de vida porque no han sanado, no han perdonado. Y a las primeras que tienen que trabajar son a sí mismos. ¿Cómo perdono para poderme perdonar? Y es un ejercicio que es importantísimo de hacer para darle sentido a su vida, porque si no va a ser una cadena que va a arrastrar y la va a transmitir de generación en generación. Entonces lo más importante es cómo rompemos esas patologías, esas relaciones que no son funcionales. Y que a la vez, cuando la vida nos ha dado una madre a la cual no queremos hacerle ningún juicio, pues simbólicamente tenemos que hacer todo un ejercicio de reparar, de perdonar, y casi que muchas veces encontrar una figura paterna que cumpla ese rol también de complementariedad en el amor, porque es importante que los hijos se eduquen con esas dos miradas del amor, tanto lo que ofrece el padre como lo que ofrece la madre. Doctora, sabemos, lo decías ahora, esas heridas profundas del alma, que hace poco lo abordábamos aquí en este programa, el rechazo, las injusticias, la traición, la humillación, que a veces son las personas más cercanas las que producen esto en sus hijos, en este caso los padres, heridas que nos pueden acompañar el resto de nuestras vidas. Supongamos que ya una persona creció, se hizo adulto, se da cuenta de que fue herido o herida profundamente en cualquier área de su vida. Ya mamá ya no está, ya murió, papá ya murió, pero yo estoy delante de mi familia. Me doy cuenta que tengo actitudes con mis hijos porque yo fui rechazado, fui abandonado, humillado, en fin, lo que sea. ¿Cómo lidiar con esta realidad mía, mi herida, para mi mamá ya no existe, para reconciliar, para que no replegue o
refleje esto en la relación con mis hijos? Suelen tomarse dos caminos. Uno, el de hacer conciencia y tener una actitud de respeto y de amor y de equilibrio en ese desarrollo del vínculo afectivo. Y el otro puede ser el que nosotros podríamos llegar a la línea patológica, tóxica, y es el de vengar, porque uno puede terminar tomando un comportamiento o permisivo de lo que a mí me hicieron, no se los voy a hacer a mis hijos, o viceversa, ¿no? Tener toda esta parte permisiva o la parte de proyectar. Por eso es que es importante cortar estas cadenas generacionales, porque uno a veces sin querer, y uno lo oye mucho en la consulta, termina repitiendo patrones de los cuales ha adquirido por sus padres o por las personas que jugaron ese rol. Doctora, vemos que a veces pues las relaciones no son muy buenas entre padres e hijos, pero el hijo busca un acercamiento con su padre y muchas veces se encuentra frente a un rechazo. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Es mejor mantener la distancia, continuar en su proceso interno? ¿Qué aconsejaría a aquellos que hoy quieren acercarse a sus padres, pero que sus padres aún no están en la misma sintonía que ellos y siguen colocando esas barreras? Buenísima esa pregunta, porque ahí entra un término del cual no hemos hablado, que es el tema de la maduración emocional. Y son ciclos que cada uno va desarrollando en un proceso. Lo más sano es mantener una distancia, porque uno habla del autodistanciamiento, y en el autodistanciamiento es esa mirada de introspección que se hace a sí mismo sin hacer juicios, porque uno lo que tiene en este proceso es que no hacer juicios, es mirar cómo logro yo poder encontrar como ese espacio de perdón y de entender y de no hacer el juicio. Y para eso es que uno aparta las personas que son tóxicas, porque si tú ves que la casa se está quemando, ¿qué haces? Huyes de la casa, ¿verdad? Sí. Entonces, si ya no hay ninguna forma de cómo entablar, porque son personas de las cuales no generan espacios para un diálogo. Siempre va a haber un reclamo. Y lo que están buscando es amor, porque lo primero que nosotros tenemos que mirarnos en nuestro crecimiento personal es qué amor puedo dar. Y nadie da de lo que no tiene. Entonces, por eso lo tiene que cultivar. Hoy en día existe el fenómeno masivo y creciente del madre solterismo. Esa madre que le toca estar delante de su familia, cabeza de hogar, con la carencia y la ausencia total de los padres. En esta realidad, en este fenómeno, las mujeres hacen todo lo posible, tratan de cubrir todos los espacios, mas sin embargo no es tan fácil, casi imposible con la ausencia del papá. De ahí que esos hijos crecen con una herida, la herida de la ausencia, la herida de que no está papá, pero finalmente terminan proyectándolo en la mamá que estuvo ahí todo el tiempo. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo no quedarnos en la culpabilidad y precisamente culpando y acusando a la menos culpable, en este caso muy particular? Es una pregunta importantísima, porque es el problema que tenemos hoy. Unas madres que quieren jugar los dos roles, el de padre y madre, y la naturaleza es sabia. El padre cumple unas funciones, la madre cumple unas funciones, y de ahí es donde viene la complementariedad. Es importante hacerle ver a esas madres que hay porque si el padre no se hace presente por las razones que él haya elegido libremente, buscamos una persona que juegue ese papel, bien sea un tío o un abuelo, que les pueda dar ese lado de la parte afectiva masculina, porque si no, ahí es donde hemos venido presentando problemas
en esa definición de género, porque solamente están sesgados frente a lo femenino. Doctora, pero si bien es cierto, hay una realidad también y es que a veces hay madres que están completamente solas, no hay nadie que ejerza un rol, el rol paterno, por así decirlo, y se tiende a confundir mucho por ese esfuerzo que se hace en querer brindar lo mejor a sus hijos bajo esas circunstancias. ¿Qué podríamos decirle a esas madres que hoy están en esa situación? A veces no saben cuál es el rol que deben jugar en realidad y hasta qué punto es sano esto, porque puede generar también una cierta relación de dependencia o sobreprotección sobre los hijos que no va a ser muy sano para ellos en el desarrollo de su personalidad. No es sano porque no los dejan desarrollar y además cuando tienen que empezar a tener decisiones no las saben tomar. Y es el tema de la inmadurez emocional. A esas madres, ¿qué les hemos sugerido siempre? Que busquen un referente masculino que pueda ayudarle en el desarrollo emocional de ese hijo. A veces son adultos muy significativos, como lo mencionaba antes, que sean cercanos y que conozcan, porque también a veces lo que mencionaban al principio, estamos con personas que en lugar de poner nos quitan porque maltratan. Entonces hay una mirada de huida. Una persona puede aprender a vivir con una herida recibida de sus padres sin haber hecho el proceso de la sanación. Simplemente sé que mi papá o mi mamá hicieron esto, me hirieron, lo reconozco. No tengo que conciliar ni reconciliarme con ellos, lo acepto y punto. No tengo que hacer ningún paso de conciliación. Sí lo podría hacer, pero muy acompañado. En la herida, ¿qué es lo que pasa? Uno define dónde está la herida. Como mencionaba, son muchas las heridas. Las más frecuentes son las de abuso, las de maltrato físico y psicológico, las de control, porque también nos encontramos con madres que con la mejor intención han sido demasiado controladoras y eso han generado inseguridad y nos encontramos con personas ya de 30 años que no tienen claro un proyecto de vida porque toda la vida su mamá lo asumió. ¿Qué es lo importante? Reconocer la herida, perdonar la herida, que desciende hacia algo que va a hacer enaltecer en el amor, porque en el amor es cuando ya una persona con una espiritualidad puede llegar a entender y a perdonar. Muy bien. Doctora, ¿qué le diríamos hoy a los padres que quieren estar, pero no saben cómo iniciar estos procesos, que de pronto sus hijos aún están pequeños y están aún a tiempo de, digamos así, de ir construyendo esa relación lo más sano posible? Porque si algo es cierto es que todo padre trata de hacer un esfuerzo por tener una relación con sus hijos, pero en el camino nos vamos equivocando, en el camino suceden muchas cosas y a veces no entendemos como hijos ese gran esfuerzo que hacen los padres en esos procesos. Yo lo que invito a estos padres es que tengan humildad y reconozcan cuando sus formas de vincularse no son las más sanas. Porque cuando uno reconoce y el hijo ve el esfuerzo que hace un padre por mantener una relación sana, hablo de relaciones sanas, es posible porque yo lo primero que hago es mantener un diálogo abierto y un diálogo con una capacidad de escucha, porque muchas veces terminamos en un monólogo. Entonces ahí lo primero que yo le sugiero a un padre es, mira, reconoce y trata de reparar, porque ese es un ejemplo que va a dejar una huella con sentido en su hijo, porque su hijo va a reconocer que su papá también está haciendo un esfuerzo
por no caer en el error. Hay relaciones cuando uno maltrata y se da cuenta, y estoy gritando, estoy haciendo algo que no es correcto y pido perdón. Entonces fíjate, hablamos de virtudes, hablamos de la humildad, hablamos del perdón, hablamos de identificar. Y cuando nosotros identificamos nuestra omisión, nuestro error, en el niño va a rebotar en algo de que él también lo puede hacer cuando va a reaccionar de la misma manera, si se puede hablar ahí de violencia. Doctora Wilma. Sí, se puede, se puede. Se puede. Gracias, Se gracias. puede, yo creo que la invitación es a tener esperanza de que todos tenemos un ejercicio interior de reconocer en amor, sin hacer juicio, para poder tener un ambiente, un sistema familiar mucho más armónico. Doctora aún Wilma, teniendo padres separados. gracias esta mañana por compartir tu vasta experiencia, tu conocimiento en este campo tan importante para tantas familias, Colombia, San Andrés y el mundo que están viviendo esta realidad.